Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Pues en otro lunes de añoranzas de electricistas, agradeciendo a Radio ESME la capacidad técnica, tecnológica o moderna, como le quieran llamar, de las ondas hertzianas o las que sean, porque Radio ESME tiene que ser hertzianas. Volvemos con un tema que es parte de la historia contemporánea del Sindicato Mexicano de Electricistas, buscando entre los papeles, documentos, folletos que tenemos, me encontré con este para el tema de hoy. Bueno, lo dejo que lo vean bien. Los estatutos de la Federación de Sindicatos de Empresas de Bienes y Servicios. 8 organizaciones sindicales dentro del Congreso del Trabajo que deciden agruparse para, ¿cómo se podría decir? Funcionar democráticamente dentro del Congreso del Trabajo. Es como una corriente democrática dentro del Congreso del Trabajo con una intención de darle otro rumbo al Congreso del Trabajo. Son empresas paraestatales, organizaciones democráticas históricamente, autónomas e independientes, pero con la característica de que están dentro del Congreso del Trabajo. Es la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, normalmente son los pilotos de Aeroméxico y Mexicana de Aviación, la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México, en su mayoría mujeres, también de las 2 empresas de aviación de México, la Alianza de Tranviarios de México, que para esta época empiezan a transformarse, o ya se ha todo transformado más que tranviarios en choferes de trolebús. El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, el Sindicato de Trabajadores, bueno, los telefonistas en toda la República, por supuesto, el Sindicato de Trabajadores Técnicos y Manuales de Estudios y Laboratorios de Producción de Cinematografía, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz y Mineras y Conexos, propiamente el Sindicato Volkswagen, quizá
el único sindicato que es de una empresa privada, incluso imperialista o internacional. Y por supuesto el Sindicato Mexicano de Electricistas, que por estas fechas acaba de recuperar a su empresa que había sido declarada en liquidación en 1975 con una ley que promulgó Luis Echeverría Álvarez. Es septiembre de 1994. Es efectivamente parte del periodo presidencial de Salinas de Gortari. Bueno, estamos entonces en estos estatutos, es la época también en que se va a hablar de una nueva cultura laboral, en que se va a hablar también de unas nuevas formas de relación de producción, novedosas, nuevas, y donde estos sindicatos, su propuesta central es ser parte necesariamente de los procesos de relaciones sociales de producción, de las nuevas áreas de administración que se den y de la innovación tecnológica generada por el nuevo proceso de reconversión industrial, donde estos sindicatos en especial van a proponer ser partícipes de los mismos. Dos sindicatos, solo dos, van a lograr un recambio interno en sus empresas fundamental. Primero, el Sindicato Mexicano de Electricistas logra que en el contrato colectivo de trabajo haya dos comisiones mixtas directamente relacionadas dentro del proceso de recambio de las relaciones sociales de producción. La comisión mixta de productividad, donde justo van a participar en el debate, en la discusión, en la reorganización de un aumento de la productividad compartida, es decir, donde se va a discutir qué tan importante es la productividad para la compañía de luz y en qué medida la productividad es parte del proceso productivo, del interés profesional de los trabajadores y una discusión bilateral de los indicadores de productividad que se van a implementar. 2 años después, y la otra comisión mixta es de reconversión industrial, de una nueva reforma administrativa del trabajo, de todos los cambios que haya que hacer en la compañía de luz, con la innovación tecnológica, con nuevas formas y modelos de trabajo o administración del trabajo, y con el cambio o los reajustes y ajustes que se debe dar, pero con la presencia y participación mixta, bilateral. La discusión de los cambios dentro de la reorganización del trabajo con la presencia de los trabajadores. Va a haber una comisión mixta a nivel de toda la empresa, pero va a haber otras comisiones mixtas a nivel departamental con la idea de que todos y cada uno de los trabajadores desde cada área y departamento de trabajo participen de estos procesos. 2 años después, el sindicato de telefonistas va a conseguir lo mismo, ser parte de los nuevos procesos.
va a obtener ser parte, por ejemplo, incluso a nivel de bonos de productividad y bonos de inversión dentro de la empresa Teléfonos de México. En fin, son dos procesos muy amplios que se van a dar, donde la mayoría de los sindicatos del Congreso del Trabajo y de fuera del Congreso del Trabajo van a sufrir estos cambios en la producción y en la productividad sin efectos positivos para los trabajadores o para los contratos colectivos. No se les va a tomar en cuenta. Esta es la importancia de la FESEBES. Va a ser una corriente que al interior del Congreso del Trabajo va a proponer y luchar por estos elementos. Plena presencia proactiva y activa dentro del proceso de producción con las relaciones y nuevas relaciones sociales de producción que se establecen en las empresas. Bueno, son estos 8 sindicatos que forman la FESEBES. Esto dice en su estatuto que se aprobó el 2 de septiembre de 1994. Bien, veamos el capítulo primero y vamos a ir comentando para que veamos qué tanto le entendemos a la importancia de esta Federación de Sindicatos de Empresas de Bienes y Servicios. Artículo 1. La federación se integra con sindicatos, asociaciones, alianzas o cualquier otra forma de organización sindical constituida legalmente y se denomina Federación de Sindicatos de Empresas de Bienes y Servicios. Insisto, no lo aclaran aquí, pero están dentro del Congreso del Trabajo y eso es muy interesante, muy importante, de una significación política que no va a tener por el momento en esta época otra forma de organización. Es una federación, un conjunto de sindicatos dentro del Congreso del Trabajo, que como sabemos, el Congreso del Trabajo siempre va a aceptar todas y cada una de las medidas que dicte el gobierno, el partido del gobierno, el partido del Estado, PRI, gobierno. Y por el contrario, dentro del Congreso del Trabajo, estos sindicatos, insisto, van a discutir, van a promover, van a propiciar la discusión bilateral de los nuevos procesos productivos y de las nuevas relaciones de producción que se van a instalar en el país. Recuerden que es la fecha. Bien, artículo 2. Creo que me estoy equivocando, pero bueno, vamos a seguir discutiendo esto. Los sindicatos que integran esta federación lo hacen por la voluntad mayoritaria de los trabajadores que representan por la libre determinación de sus representados y sin menoscabo de la autonomía de sus organizaciones. Las organizaciones que integran la Federación de Sindicatos de Empresas de Bienes y Servicios son, las repito, Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, con su registro 2991. Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México, con su registro número 3013. Alianza de Tranviarios de México,
con su registro número 1869. Sindicato Mexicano de Electricistas, con su registro de asociación 760. Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, con su registro número 2493. Sindicato de Trabajadores Técnicos y Manuales de Estudios y Laboratorios de la Producción Cinematográfica, con su registro 4007, y Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Similares y Conexos, Volkswagen. No viene el registro, solo dice que está instalada en Puebla. Bien, lo que presupone estos tres artículos es que en cada una de estos sindicatos y organizaciones, al interior, primero, los trabajadores discutieron este documento. Hicieron una asamblea especial extraordinaria en cada uno de ellos. Se presentó la posibilidad de formar la federación y aceptar y aprobar estos estatutos. Y yo reconozco que no he podido ir al sindicato para checar y ver en qué fecha se realiza la asamblea. Se hizo, me consta, es la época en que yo andaba en varias asambleas del ESME y se distribuye, por eso tengo estos estatutos, se distribuyeron 15 días antes de la asamblea, los leí como muchos trabajadores y asistimos al debate de estos. En general se aprobaron por mayoría de votos. Es decir, los dos artículos proponen que antes que nada se debe dar una asamblea democrática de discusión y aprobación de pertenecer a la FESEDES y discutir los estatutos. Esto es lo que indican los propios estatutos. 4. Artículo 4. La federación tendrá su domicilio legal en la calle de Río Neva, 16, Colonia Cuauhtémoc, Distrito Federal. Artículo 5. El lema de la federación es por la organización democrática de los trabajadores. Todos los sindicatos que hemos enlistado aquí son democráticos, tienen sus asambleas de manera continua y seguida y sus procesos electorales con votación directa, universal para todos, secreta. Principios, objetivos y estrategias, capítulo segundo. Artículo 6. La Federación de Sindicatos de Empresas de Bienes y Servicios reconoce como principios que basa su organización: 1. La emancipación política, económica y social de la clase trabajadora. 2. La democracia y la autonomía sindicales. 3. La no reelección consecutiva de sus dirigentes. Llama la atención, no dice la reelección en general, sino la reelección no consecutiva. Es como en el caso del ESME, que de alguna manera se acepta la reelección a partir de que en cada votación los dirigentes que se reeligen tienen que llevar mayor cantidad de votos. Un porcentaje en cada reelección mayor que la que obtuvieron cuando fueron electos por primera vez. 10, 15, 25, 30% más de votos que cualquiera de sus compañeros para poder ser reelecto. 4.
la no integración ni intervención colectiva como organismo de partido político alguno y el respeto a la libre afiliación política de sus miembros, es decir, como grupo y como federación no forman parte de ningún partido político. Dentro del Congreso del Trabajo, este grupo de sindicatos, esta Federación de Sindicatos de Bienes y Servicios, no forma parte del PRI, no son parte del partido del Estado ni del gobierno, pero pueden sus miembros ser libres de votar por quien quiera, cualquier partido político. No va a ser limitativo el asunto de por quién deben de votar sus trabajadores. Esto queda claro. Recordemos, volvemos a decir, el Congreso del Trabajo sí estaba afiliado al PRI, pero estos dentro del Congreso del Trabajo insisten en su independencia, autonomía, para no ser parte de ningún partido político. Estos son los cambios que vamos notando y este es el proceso democrático que se quiere promover e impulsar dentro del Congreso del Trabajo. 5. La acción organizada unitaria, la negociación y el diálogo, así como todas las formas de lucha consignadas constitucional y legalmente. Esta autonomía de la que estamos hablando se rige, se orienta, se practica dentro de la Constitución y por tanto dentro de los caminos y senderos del artículo 123 constitucional. Habrá que comentar más tarde si este punto en particular puede limitar ideológicamente a la federación, es decir, se declaran seguidores, promotores de la Constitución. Como luego se dice, son sindicatos con nacionalismo revolucionario. En ese sentido, podría yo decir, no son anticapitalistas porque la Constitución Política de México es parte del proceso capitalista. Reconoce en el 123 la división de clases, patrones, trabajadores que pueden discutir bilateralmente sus condiciones de trabajo, es decir, dentro del capitalismo llegar a acuerdos para tener mejoras en las condiciones de trabajo. La propiedad privada es reconocida dentro de la Constitución. Se reconoce un Estado democrático burgués y en ese sentido aquí yo diría les faltaría agregar las formas consignadas dentro de nacionalismo revolucionario o mínimo respetuosos del proyecto político económico nacional de la Constitución que a la larga es capitalista. No lo dice, lo aclaro. 8. Pugnar por los derechos fundamentales de los trabajadores. Todos estos están dentro del artículo 123. A, el derecho a la libre asociación. B, el derecho al salario constitucional. Salario constitucional lo dice. Trabajan en una empresa, respetan al patrón y le negocian su capacidad económica y poder adquisitivo. El derecho de huelga, el derecho a la libre manifestación de las ideas. Arriba dice, consignadas dentro de la Constitución, abajo especifican las partes cruciales del 123 constitucional. Van a luchar dentro de esas propuestas y límites. Artículo 7.
Los objetivos que sustenta la federación son, perdón, A, la vigencia del orden constitucional en todos los aspectos de la vida política, económica y social. De hecho, eran parte de sus principios que ya vimos. La superación económica, política y social de la clase trabajadora, agregaremos, dentro de la Constitución. La autonomía sindical respecto del gobierno, las empresas, los partidos políticos y en general los intereses ajenos o contrarios a la clase trabajadora, insistiría yo, dentro de la Constitución. El ESME, por cierto, históricamente siempre ha sido un sindicato autónomo e independiente dentro del artículo 123, que yo sepa, anticapitalista por excelencia no lo ha sido. El ESME ha sido nacionalista revolucionario históricamente. Aquí la FECEDES declara la misma posición. D. La autonomía y el respeto mutuo entre sus organizaciones y hacia las demás organizaciones de trabajadores nacionales e internacionales. E. El estímulo de la solidaridad y fraternidad entre los trabajadores a nivel nacional e internacional. F. La unidad como una de las grandes aspiraciones históricas de la organización de los trabajadores. G. La democracia como régimen político para el país y para el sindicalismo y la democratización del movimiento obrero. Perdón, es una democracia representativa y aquí habría que discutir bastante después, sobre todo teniendo en curso de formación política de los trabajadores. ¿Cuál es el significado de una democracia amplia, social y directa a una democracia representativa? Una democracia representativa dentro de los cánones, de un desarrollo capitalista democrático burgués. La transparencia como rasgo destacado de los procedimientos internos de la organización de los trabajos. Yo aquí tendría que agregar que esta transparencia tiene que ser dentro de cada uno de los procesos democráticos que deben de estar en todos los procesos departamentales, áreas, centros de trabajo y además, si tiene divisiones sindicales, sus divisiones y la gran democracia general a través de un congreso o una asamblea democrática y votaciones libres, democráticas, directas y universales, pero democráticas representativas. Y la revisión de las cuentas. Es decir, aquí se está proponiendo que todos los bienes patrimoniales, inmuebles y dinerarios sean discutidos por los miembros de la federación y suponemos que a la vez se propone que cada sindicato o alianza también discutan de manera transparente el presupuesto, el manejo de cuotas, que todo el mundo sepamos, se sepa cómo se maneja, con cuentas al detalle, por secretaría y en proyección anual o semestral de los gastos. Los dineros y el presupuesto y las cuotas libremente discutidos al interior de los sindicatos y en la federación. Y
la participación consindicativa de los trabajadores en los procesos de cambio productivo, político y social, y por consiguiente su capacidad de incidir en la definición del desarrollo del país. Dos procesos son a la vez, entonces. Incidir en los procesos de producción interno de sus empresas y como federación, como FESEDES, discutir los procesos del proyecto político-económico y productivo del país, de tal manera que el conjunto de la FESEBES, algo así como poder discutir, proponer, como si son tiempos de Cárdenas, del plan sexenal de desarrollo político, social y cultural. Muy interesante. Participación en la definición de opciones, propuestas, iniciativas y programas relacionados con las áreas productivas y de servicios que involucran a la federación y las relaciones con la política económica del gobierno. Volvemos. ¿Cuál es la incidencia de la telefonía, de la aviación o de la electricidad dentro y como ramas económicas industriales del país? Proponer rumbos, líneas, destinos, programas económico-políticos para el país, desde la perspectiva unitaria que les da su rama productiva, su incidencia en donde están, que como sabemos es significativa, ¿no? Industria automotriz, aviación, telefonistas, electricistas, debatiendo, por así decir, el proyecto y programa de gobierno. No aceptarlo, no aceptarlo nada más porque lo dijo el gobierno, el presidente o el Estado mexicano. Hay que participar activamente, discutir, llegar a negociaciones y promover una presencia, llamémosle así, de bienestar compartido. Participación de los trabajadores y sus organizaciones en la modernización productiva y política de este país. Es lo que les decía. Se está promoviendo a nivel nacional una modernización económica industrial, un nuevo rumbo político, se decía en ese momento, y la FESEBES propone que en conjunto ellos puedan, porque están advirtiendo que en el Congreso del Trabajo todo se acepta, sin discusión. Ellos, esta FESEBES, quiere dirimir, reflexionar, criticar, proponer el modelo económico que cada sexenio o cada año proponga el presidente. J. La soberanía de la nación por la vía de la integración nacional de la producción y el desarrollo económico independiente, rechazando el intervencionismo y hegemónico en todas sus expresiones, especialmente en la telefonía y en la electricidad. Quieren que se siga conservando como una industria estratégica nacionalizada. Menciono esta, pero también en aviación, que no se dependa ni se constriñe en beneficio de empresas extranjeras o del imperialismo, sino con plena autonomía. Todo este proceso, como estamos viendo, es plena participación al interior en los procesos y relaciones de producción y de productividad, como a nivel nacional del rumbo de la economía, soberanía e independencia económica. Romper los lazos de dependencia con el imperialismo. Es claro el asunto. K.
la solidaridad de la lucha contra la explotación, la desigualdad, la marginación, la pobreza, la ignorancia y pugnar por la superación de los niveles educativos de los trabajadores y por el derecho a la capacitación permanente. Como es dentro del artículo 123, es solo mejoras dentro del capitalismo, pero no niegan la necesidad de una formación de dos niveles, política e ideológica, para generar una conciencia sindical, una conciencia política de los trabajadores y una capacitación permanente para elevar la productividad y su presencia en la producción. Aquí debió agregarse, dejen ver si lo dice adelante, pero debió crearse la Escuela de Cuadros Sindicales de la Federación, la FESEPS, y un periódico obrero de la FESEPS, que fuera el medio de comunicación y que además, por lo mismo, promoviera dentro de cada uno de los 8 sindicatos una escuela de cuadros con esas mismas características para lograr la solidaridad en la lucha y poder precisar el estudio de las condiciones de trabajo o de explotación de cada una de sus empresas. Formación política e ideológica indispensable para cada sindicato. Debe de estar en la FESEBES con este argumento, con este tema de objetivos que está planteado en el inciso letra A, escuela de cuadros. Como tal, la FESEBES lo propone, se crea una escuela nacional y al interior de cada sindicato, telefonistas, alianza de tranviarios y el ESME, una escuela de cuadros. En el ESME ya existe la revista Lux. Probablemente lo que debe de pugnarse, proponerse es que el director de la revista Lux y de todos los medios de comunicación que se usan en el ESME, signados y dirigidos por el secretario de Educación y Propaganda, pero dentro del ESME existe una comisión especialmente dirigida en la Secretaría de Educación y Propaganda, cuyos integrantes de manera colectiva deben dirigir tanto la revista Lux como cualquier medio de comunicación y pugnar porque la FESEBES tenga un medio de expresión escrita que también se maneja de manera orgánica y colectiva por los integrantes. Una comisión de 3 integrantes surgida de cada sindicato para que a su vez ellos dirijan, controlen, promuevan este medio de expresión escrita. Probablemente se podría hacer lo que en algunas otras ocasiones se había hecho en el ESME, poner al servicio de la FESEBES la revista Lux, de tal suerte que ya existiría el periódico o revista y solo pasaría a digamos, una edición, un responsable editor, un equipo de redacción colectivo que sumara los intereses y promoviera las acciones colectivas de toda la FESEBES. Pero importante dependiendo y promoviendo, como dice acá, la escuela de cuadros sindicales. J, no, perdón, L, pugnar por incrementos reales de salarios. Llegó a mencionarse por aquella época la escala móvil de salarios, es decir, si había inflación, en el mismo porcentaje subían los salarios. De otra manera, ¿cómo crecen los salarios reales? Sino a través de otra comisión económica que esté vigilando, estudiando la economía de una canasta básica por la que se pone
a unos precios accesibles y que se impugne o realice tal canasta básica obrera a nivel nacional. M. Defensa del derecho de huelga. Y el siguiente punto se propone justamente a contraparte de este derecho de huelga. Rechazo a la requisa como instrumento neutralizador de las huelgas. Telefonistas en especial y tranviarios han sufrido durante años de la requisa cuando llegan a proponer su huelga. El ESME, cada revisión de salarios o de contrato colectivo, en el diario oficial de la Federación, previa a las discusiones de estas revisiones, aparece un decreto de requisa, es decir, si acaso estalla la huelga, de inmediato, en los 5 primeros minutos, se requisa a la empresa, la huelga se suspende y todo el mundo tiene que estar trabajando por esta requisa. Entonces dicen, queremos hacer huelga y aplicar nuestro derecho de huelga según el artículo 123, pero también queremos que no se requisen nuestras empresas y haya pleno desarrollo del derecho de huelga. O defensa de la contratación colectiva, de su exclusividad y del principio de bilateralidad en las relaciones laborales. Es curioso que se proponga esto, permítanme, seguramente porque saben que en el Congreso del Trabajo muchos sindicatos que pertenecen a él, cuando se dan cuenta ya hay un nuevo contrato colectivo, un nuevo proceso de trabajo, un reajuste de trabajadores. Y dicen aquí, eso se hace sin bilateralidad. Aquí queremos plenas relaciones bilaterales entre los patrones y el sindicato. Debe ser fundamental esta relación bilateral o, como habíamos comentado, que haya comisiones mixtas de productividad en general y en particular por cada centro, departamento o área de trabajo, de tal manera que la bilateralidad se implanta en todos los niveles. Defensa de la materia de trabajo. Supongo yo en especial que esto se debe básicamente por la Alianza de Tranviarios y por el ESME. Han llegado a invadir su materia de trabajo a través de líneas de camiones o en el ESME porque desde que se declaró en 1975 la liquidación de la Compañía de Luz, Comisión Federal de Electricidad y por lo tanto el SUTER empezaron a invadir sus zonas y áreas de trabajo y su materia de trabajo. Entonces tienen que luchar porque esto no suceda. Porque de otra manera, por ejemplo, si defensa de la materia de trabajo, a menos que en la Volkswagen empiecen a subcontratar, a dividir distintas áreas del proceso de producción y contratar a través de otras empresas esas áreas, esos centros de trabajo, esos requisitos elementales, por ejemplo, las llantas, por ejemplo, hojalatería, y entonces que se mantenga la integridad del proceso productivo y de la empresa para que todo mundo no sufra de subcontratación, contratación a terceros y ese tipo de situaciones. Defensa de la materia de trabajo. Último, letra Q.
buscar nuevas formas políticas y jurídicas de organización, participación, expresión y lucha de los trabajadores. Pugnar por la búsqueda y el ejercicio de instrumentos colectivos, de propuestas, negociación y luchas de las organizaciones que representan. Discusiones e intercambios de experiencias contractuales, laborales y organizativas de los sindicatos miembros de la FESER. Último, establecer comunicación y vínculos con organizaciones del movimiento sindical nacional e internacional para intercambio de experiencias y acuerdos. Artículo 8. Los métodos de lucha que usará la federación es la concertación, el diálogo, el mitin, la manifestación pública, la propaganda, la huelga por solidaridad, las alianzas y coaliciones y todos los demás medios lícitos que sean necesarios para la defensa de sus intereses. Aquí yo reconozco una cosa histórica, que ha habido momentos en que se va a dar la huelga por solidaridad, pero finalmente desconozco. No hay en el país históricamente una sola huelga por solidaridad. Y entonces es muy importante, en este caso, por ejemplo, que toda la FESEBE se pudiera poner en huelga en apoyo solidario de una de las revisiones del contrato colectivo de uno de estos sindicatos u organizaciones. No hay, no hay históricamente una huelga por solidaridad. Fatal es el asunto. Establecer comunicación y vínculos con organizaciones del movimiento sindical nacional e internacional para intercambios de experiencias. Bien. Artículo 9. No hay, insisto, que yo conozca, una huelga por solidaridad. Una huelga del ESME en apoyo a una huelga de telefonistas o una huelga de telefonistas en apoyo a una huelga del ESME. Artículo 9, último de este capítulo. Independientemente de las reuniones estatutarias de la Asamblea Nacional y del Pleno del Comité Ejecutivo Nacional, los comités ejecutivos de los sindicatos pertenecientes a la FESEBE se reunirán por lo menos una vez cada 2 meses para examinar el resultado de sus luchas y con pleno respeto a la autonomía de cada organización, examinarán fraternalmente las medidas de solidaridad adecuadas para la consecución de sus fines. Igualmente revisarán con detenimiento los planes y estrategias de las empresas y los resultados que hubieran alcanzado o traten de alcanzar. Este punto sería fundamental. Fundamental. De cada confederación, de cada reunión de sindicatos, de cada balance de asambleas nacionales, frentes de lucha, confederaciones que se han efectuado en el país a la fecha, no hay ningún balance de lo que suceda. Es decir, se hace esta federación, una confederación o una reunión plenaria de sindicatos y se proponen 10, 20, 30 objetivos. 2 años después se puede crear otro frente de lucha, otra asociación, otro objetivo general y se proponen 10, 20, 40 objetivos. No hay un balance anual, es decir, de 10 puntos que se proponen,
Como dicen aquí, cada 2 meses a ver si cumplimos uno. Y a los 2 meses a ver si cumplieron tres. Y otros 2 meses se cumplieron cinco. Es decir, un balance continuo y permanente de los objetivos y metas que se van proponiendo. Al menos cada 6 meses debería de haber en esta federación, como en cualquier organización nacional que involucre a varios sindicatos u organizaciones, evaluaciones diagnósticas, revisar de todos los puntos y objetivos que se han propuesto, en cuáles se avanzó una parte, en cuáles ni siquiera se trabajó. El ejemplo sería muy como aquí. Se propone la escuela de cuadros sindicales y a los 6 meses revisar cuántos de los sindicatos tienen su escuela de cuadros, qué planes de estudio se crearon o qué actividades de formación de cuadros y cómo se están desarrollando. Entonces, de los 8, solo 2 crearon una escuela de cuadros y entonces a los siguientes 6 meses ya todo el mundo tiene que tener su escuela de cuadros. Si no, ¿cómo se evalúa el avance, los propósitos, los objetivos? O sea, la revista Lux puede ponerse al servicio de los 8 sindicatos, pero solo se le puso el nombre y el propio director del ESME, el secretario de Educación y Propaganda, es el único que trabaja y menciona y vuelve a sacar cada mes la revista Lux sin integración colegiada de los demás sindicatos. Debe evaluarse cada 6 meses. Aquí dice que cada 2 meses, cada uno de los propósitos. Aquí están hasta la letra Q. Entonces, ir punto por punto, saber cómo se ha trabajado estos propósitos, estos objetivos y estos alcances. Entonces, no tiene caso crear la federación sin una evaluación sistemática, adecuada, donde se reconozca el avance. Insisto, es como la escuela de cuadros. Debe de haber una escuela de cuadros a nivel de la federación y debe haber una escuela de cuadros a nivel de cada sindicato. Bueno, se creó a nivel de la federación y está funcionando para todos los sindicatos y todos los trabajadores pueden acudir a la escuela de cuadros, perfecto. Pero mucho mejor sería que además de esa escuela nacional existiera una escuela en cada organismo sindical. Incluso quienes participan, por decir, el debate de los contratos colectivos, puede haber unos muy buenos compañeros electricistas o muy buenos compañeros aviadores que expresan y reconocen y analizan muy bien el contrato colectivo, cómo se elabora, cómo se construye, cómo se presenta un debate, un presupuesto. Las compañeras de ASPA han discutido, por decir algo, estancias infantiles o los telefonistas para los hijos de los trabajadores y trabajadoras, donde en otro lugar puede que no haya. Entonces se estudia colectivamente, se transmite la experiencia y la escuela de cuadros promueve o una prensa obrera o una instancia infantil o un debate serio y profundo sobre el capitalismo que promueve la Constitución. Cómo crear una organización anticapitalista o cómo crear una organización alternativa al desarrollo que promueve la Constitución. Eso sería un avance. Proponer más de 10 actividades como aquí, sin poder reconocer cada 6 meses cuánto se avanzó, es no avanzar, es no consolidar la fortaleza, la solidaridad
la organización interna de la FESEB. Eso suele pasar luego en organizaciones generales que se pueden promover y solamente puedes tener constancia de su avance a partir del análisis de sus objetivos y sus metas. Entonces, cada vez que la FESEBES, por ejemplo, haga un foro regional, un mecanismo de avance de contratos colectivos o una escuela de cuadros, debe haber el instrumento adecuado donde se discuta, se analice la promoción de esos foros regionales y saber qué tanto en esa región los trabajadores han avanzado de tal manera que reconozca de manera concreta el avance político ideológico en esa región. De esa manera, como dice la abuelita, hay de dos sopas. Se vuelve a promover el debate por las estancias infantiles porque no se avanzó, o se va a otra región porque en esa ya se crearon 10 estancias infantiles de forma integral donde profesionales, psicólogos educativos, sociólogos han creado y fomentado ese desarrollo socioeconómico de los hijos de los trabajadores. Hoy se nos está venciendo el tiempo. Capítulo tercero, yo creo que nos quedamos en el capítulo tercero. Y como ven, esta federación tiene un mundo concreto, realista, de avanzar en la consolidación democrática de las organizaciones sindicales, siempre que de manera congruente y coherente se promueva también evaluación, balance, crítica, especialmente crítica de lo que están proponiendo, de cómo se está avanzando y en esa medida poder recambiar o reconfigurar o promover de manera más concreta la creación de estancias infantiles en todo el territorio nacional o incluso la exigencia ante el ISSSTE o el Seguro Social de que las autoridades creen esas estancias infantiles acorde y de manera bilateral entre la federación, los intereses de los trabajadores y las trabajadoras y los lugares donde cada uno de estos objetivos concretos deben instalarse. De otra manera, no se puede avanzar. Bueno, esta es la FESEBES. Estamos viendo que están proponiendo y yo comentando algunas cosas que quizá más adelante sí se traten, pero reconociendo que en muchas ocasiones la debilidad de las organizaciones regionales, nacionales, los frentes, las convocatorias generales carecen de estos sistemas de medición, de concreción, de balance de sus objetivos. Y debe existir. Hasta este momento, el capítulo segundo, llevamos muy poco, pero bien, vamos bien. No hay una forma que se concrete cada 6 meses el balance de los objetivos que se están proponiendo. Por ejemplo, la escuela de cuadros. ¿Dónde se va a instalar la escuela de cuadros de la FESEBES? ¿Cada cuándo serán los cursos? Entre ellos van a crear los tutores capacitadores o van a tener un convenio con 2 o 3 universidades, por ejemplo, de la Facultad de Ciencias Políticas, para que se impulse la formación sociopolítica de los trabajadores o de los comités directivos. Bien, se me acabó, nos quedamos
para el próximo lunes, el capítulo 3. Nos vemos la próxima semana. Y muchas gracias. Nos veremos en otra añoranza de electricistas. Chao, bambino. Hasta entonces. Cuídense, hagan su tarea sindical, revisen sus estatutos, hagan autocrítica de estatutos, pero sobre todo de la práctica sindical de sus estatutos. Hasta entonces.